colocar mi tapabocas. Bueno, buenas noches con todos ustedes, con todos los presentes. Disprovev les da la bienvenida. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para ver si siguen conectándose un poco más. Tenemos la presencia del doctor Jorge Sánchez. En unos momentos presentaremos y empezaremos con la charla. Listo, doctor. Empecemos entonces con la charla. Buenas noches con todos los asistentes. Disprovev les da una cordial bienvenida. En esto, siendo las 7:08. Vamos a empezar con la charla con el doctor Jorge Sánchez. Tiene él un posgrado en dermatología, alergología y otología veterinaria. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y esperamos contar con todos los asistentes, con las preguntas que tengan y es todo suyo el micrófono. Gracias, doctor Isabel. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Me parece muy interesante y en estos tiempos, hablaba con la doctora Isabel hace un momento, que hace unos años cuando los visité en Ecuador y cuando fui a Perú, estuve hablando de algo muy parecido y hoy vamos a retomar algo de la charla. Entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy, muy corto de qué es la dermatitis por pulga, que es la alergia, una dermatitis alérgica por pulga, cómo se puede identificar y después vamos a abrir los micrófonos para poder resolver las preguntas. Bueno, entonces... Ok. Listo, Doc. Si alguien tiene alguna pregunta, yo le leo para que usted pueda responderle, ¿ya? Yo le aviso. Perfecto. Listo. Empezamos. Muchas gracias a Disprovet, muchas gracias a esta gente que siempre nos ha querido apoyar. Muchas gracias a mi esposa, que sin ella y sin el apoyo, nada de esto es posible. A nuestros grandes amigos de Dermasur, el doctor Porfirio Trápala, Renato, Toño, el doctor Diego Dacá, y mi gran amigo, el doctor Víctor Cuña, del cual he aprendido muchísimo de alergia. Esta imagen espero que les recuerde la historia de no de una pandemia, sino una epidemia. En 1400, tres cuartas partes de la población de Europa murió a causa de una epidemia. Esto lo veíamos muy folclórico, cuadros muy lindos, nos parece algo muy lejano y algo que no se podía repetir. Veíamos que era muy pintoresco y era algo como muy poco probable. Pero lo que vemos hoy en día es esto. Eso es en Brasil. Esta foto fue de entierros masivos del día de ayer. Miren, un campo santo por una epidemia, por un virus que no logramos contener. En ese entonces, hace más de 300 años, 600 años, no fue un virus, fue una pulga la que transmitió una bacteria que hizo todos esos estragos. Hoy en día también es importante, esta pulga la tenemos presente, la bacteria la tenemos presente,
La diferencia es que ya hay más herramientas para poderlas controlar, ya tenemos más herramientas diagnósticas, podemos controlar la bacteria que la puede transmitir, la peste bubónica. Hoy en día nuevamente está presente. Creeríamos que no, pero en los últimos estudios de epidemiología en el sur de Manhattan, que ha sido la cloaca más grande, no físicamente, por tanta aglomeración y tantas cosas que hay allá en el sur de Manhattan, se han encontrado casos de peste bubónica. La ventaja es que ya se puede tratar, se puede diagnosticar mucho más rápido y no es tan mortal. Esperemos que nunca se nos salga de las manos, pero de nosotros depende que esto no pase. Entonces, al tema. Cuando nuestro paciente o nuestro cliente va al consultorio, lo que nos dice, oiga, mi perro se rasca, ¿sí? Es eso, no llega con el diagnóstico, no, mi perro es alérgico a las pulgas, o mi perro tiene una pulicosis infectada con bacterias, no. Entonces, simplemente que se rasca. Entonces, vamos a hacer un resumen diagnóstico. Si se rasca, lo primero que tenemos que pensar es en ectoparásitos. Y tenemos los ácaros y las pulgas como la primera opción. Entonces, si hacemos un tratamiento como debe ser, con las nuevas herramientas que tenemos, por ejemplo, estas isosaxolinas, que son muy seguras, que duran 30 días, que son en sangre, no tienen que ver con el ciclo de la piel. Entonces vamos a hacer un buen tratamiento. Si se resuelve y deja de rascarse, ya sabemos que no es un problema de alergia, es un problema de pulicosis. Hay que tener la claridad entre una pulicosis y una dermatitis alérgica a las pulgas, ¿ok? Sí, se deje de rascar, no solamente podemos decir, sí, con la pastilla es suficiente, no, es una gran ayuda, pero hay que tratar la biomasa. Por cada pulga que nosotros veamos sobre nuestro paciente, vamos a tener 95 estados larvarios en el ambiente, entonces hay que hacer un control. Pero si lo tratamos muy bien y tratamos la biomasa, fumigamos, aspiramos, cambiamos, renovamos todo nuestra hábitat, entonces y el paciente se sigue rascando con ciertas características en el dorso y se lame muchísimo haciéndose úlceras, llagas o costras, podemos pensar en una dermatitis alérgica a las pulgas, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan difícil el proceso de control de las pulgas? Aquí está el ciclo de las pulgas y tenemos lo siguiente, tenemos una pulga adulta que emerge de su capullo, ¿sí? Ella se puede quedar guardada hasta 6 meses, sin comer, quieta, sin ningún problema. ¿Qué va a necesitar? Movimiento. Necesita vibraciones para que se active, necesita humedad, necesita temperatura, ¿ok? Calor específicamente. Con esas 4 cosas y con esas sensaciones, ese estímulo, del capullo sale la pulga, se vuelve una pulga adulta y empieza a alimentarse del hospedero, ya sea perro o gato, y a las 5 horas ya tenemos huevos y tenemos heces de pulgas que se van a caer en el ambiente y se van a poder esconder todos los meses que sean necesarios a esperar esas 3 condiciones básicas para poderse activar. Cuando hay la primera muda, las larvas se consumen la materia fecal que hay en el ambiente y por eso pueden volver a hacer su proceso de transformación y volver a hacer un ciclo completo. Por cada pulga podemos decir que puede colocar en su vida completa hasta 2.000 huevos. Entonces, miren el tamaño del problema que tenemos. En nuestros ambientes nos gusta tener tapetes, nos gusta tener cortinas, nos gusta tener sillas con fibras, nos gusta tener cosas muy cómodas, ¿sí? Una buena temperatura. No nos gusta tener mucho frío, los aires acondicionados en algunos casos no nos gustan, pero también pueden ser reservorios de estas larvas. Entonces, lo que nos gusta a nosotros también les gustan a las pulgas. Haciendo un resumen histórico de cómo funcionaban el control de pulgas, en los años 40 los organofosforados y los organoclorados eran los que se hacían presentes teniendo
muy buena efectividad para el momento, pero también teniendo todos los problemas que conllevaban intoxicaciones, malformaciones, eh, intolerancias, no eran tan buenos. En los 50 llegaron los piretroides y las piretrinas, entonces funcionaban también muy bien y duraron un poco más de tiempo, duraron 20 años. En los 70 llegó las lactonas macrocíclicas y fue el boom. Desarrolló toda la industria, no solamente del PET, sino de los grandes animales. Las ivermectinas funcionaron muy bien. En los 80 empezaron a ser un poco más específicos y fueron adulticidas, larvicidas y empezaron a ser mucho más claros con los benzurones. Y en los 90 los azoles o los fenilazoles salieron las primeras antipulgas de uso oral, que son el espinosat, es un muy buen ejemplo. Y en el 2000 llegaron las isosaxolinas, una de ellas el Soralaner. Funcionan muy bien, tienen una duración de 30 días, 25 días, 90 días, cada una con una característica muy buena y sobre todo que no van a intervenir, no interviene el ciclo de la piel en su eficiencia. Entonces es muy bueno poder contar con este tipo de herramientas. Ahora, las isosaxolinas también nos dan una ayuda muy específica, funcionan muy bien para el control de ácaros como el Demodes, como el Sarcoptes, como el Soroptes, nos funciona muy bien controlando las dos cosas. Hay otra ventaja de las isosaxolinas, es que como tienen un tiempo de funcionamiento tan alto, si somos muy juiciosos en el suministro, por ejemplo con el Solarane, cada 30 días, si lo damos muy claramente, lo podemos ayudar a controlar el ambiente sin tanto problema. Ahora, ¿qué es una alergia? Entonces, la alergia a la pulga se da por una hiperreactividad del sistema inmunitario. ¿A qué? A un proceso, a una proteína, a la saliva de la pulga o a las proteínas que están sobre la pulga y reacciona el sistema inmune. No todos los animales son alérgicos a las pulgas. Ahora, hay una característica muy clara. Cuando vemos en la calle o los pacientes que a veces nos llegan cundidos de pulgas, que uno les abre un poco el pelo y se ven caminar o se sienten caminar las pulgas y los perros, nada, frescos como si nada. Resulta que hay una teoría que se aplica en ese momento, es que el mantenimiento constante de un número alto de individuos sobre nuestro paciente hace que el sistema inmunitario lo reconozca como habitual y no lo convierta en una hipersensibilidad. A diferencia de los pacientes que viven en casa, que de vez en cuando les colocan antipulgas, estos que les colocaban una pipeta cada 6 meses y entonces simplemente le volvían a colocar antipulgas cuando le veían una gran cantidad o le daban una pastilla cuando le una cantidad, esos son los pacientes que van a generar una alergia. Son más propicios porque se presentan al sistema inmune de manera cíclica, no continua y produce este tipo de reacción. Hay una respuesta inapropiada, no beneficiosa de nuestro paciente, como por ejemplo estas costras, estas llagas que se van a contaminar y alopecias que son muy claras en el dorso y en el vientre. ¿Ok? Aquí están ahí está la ciudad de ustedes, estamos en Guayaquil, estamos en Guatemala y esta es Bogotá. Son muy parecidas, ¿no? Hay muchos edificios y la mayoría cuentan con lo mismo, tapetes, muebles, camas. Tenemos exactamente la misma manera como podemos vivir y entonces la pulga también va a vivir, no solamente la pulga, sino que aumenta la exposición o la limpieza. Entonces, cuando hay más limpieza, el sistema inmune se vuelve mucho más lento, se vuelve mucho más inactivo y permite la respuesta inadecuada hacia un elemento que puede ser extraño. Doc. Señora. Tengo una pregunta aquí del doctor Rodolfo Canchala. Saludos desde Ibarra. Dice, Garra. comúnmente en nuestra clínica los clientes preguntan por la vacuna para las pulgas. En los almacenes les venden y les inyectan ivermectina. ¿Qué efectividad tiene esto frente a los parásitos externos, pulgas, piojos, garrapatas y ácaros? Pues hace su función, ¿sí? Lo que pasa es que la ivermectina tiene unos efectos muy limitados
puede producir intoxicación, puede producir problemas hepáticos, puede producir efectos neurológicos y sobre todo que tiene efectos en nuestras mascotas, algo si no se usan en una muy buena dosis, puede producir cáncer, entonces se puede disparar. Entonces no es la mejor opción, hay mejores opciones. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Sí, seguimos. Vale. ¿Dónde íbamos? Que tenemos la misma manera de vivir y eso nos aumenta la capacidad y la probabilidad de tener alergias, en este caso de las pulgas, ¿ok? Nosotros tenemos una selección genética y nos gusta tener nuestros perritos o nuestras mascotas, no tanto porque los quieran, sino por lo bonitos que son. Entonces, elegimos más por lo bonitos que son, no por su salud. Entonces, si tenemos el conocimiento que uno de los progenitores de nuestro, de nuestra mascota es alérgica a las pulgas, nuestro cachorro o el progenitor o la cría va a tener el 50% de probabilidad de que sea alérgico. Cuando los dos congéneres son alérgicos a las pulgas, hay un 70% de que el paciente sea alérgico. ¿Listo? Entonces hay que tener claro dos cosas. En las pulgas se presentan las alergias y las intolerancias. En las alergias siempre hay una reacción inmunomediada. ¿Vale? ¿Qué significa? Que hay un proceso donde se involucra el sistema inmune y la inmunoglobulina E específica para la pulga. Y también hay una intolerancia que a las proteínas de la saliva de la pulga, que es un anticoagulante que ayuda a la nutrición de la pulga, es la intolerancia a la quitina que está encima de la pulga. Entonces, esto nos dificulta nuestro trabajo. Del 15 al 20% de los pacientes son alérgicos, según el doctor Griffin, y de esas alergias, el 40% son alérgicos a las pulgas, ¿ok? Las alergias a las pulgas se presentan de los 6 meses a los 3 años, más que todo, y las intolerancias son más frecuentes después de los 3 años. Los síntomas son muy parecidos, las alergias pueden ser de forma inmediata y las intolerancias pueden tardarse más en manifestarse. Y las alergias se manifiestan en todo el organismo, no como tan focales, ¿ok? Para poder identificar si nuestro paciente es verdaderamente alérgico o intolerante, tenemos herramientas como, por ejemplo, esta. Esto es un reporte de un examen de alergia de la empresa Sesca, donde nos dice una cuantificación y una cualificación de inmunoglobulina E específica para todos estos alergenos, ¿ok? Entonces, dentro de esos también podemos encontrar la pulga y con eso ya sabemos más positivamente si es alérgico o es intolerante. Hay otras pruebas que son en vivo o son in vitro que se están poniendo muy de moda, son mucho más rápidas, no hay que mandar el suero a otra parte y la podemos hacer. Entonces tenemos pruebas de puntura de inyección, como son las intradérmicas y la de prick test, que se colocan así. Y tenemos específicamente. Entonces, cuando sospechamos de nuestro paciente que es alérgico a las pulgas, lo identificamos, colocamos el alergeno y hacemos una puntura y le colocamos para poder saber si sale igual al positivo o más grande que el positivo, pues ahí tenemos el resultado, que es alérgico a la pulga, no es una intolerancia. Tenemos los alergenos, tenemos las lancetas y es un protocolo mucho más específico. ¿Para qué tenemos esto? Para poder hacer una terapia inmunoalergeno específica. Ya no tenemos la excusa de decirle a nuestros propietarios es que no, su perro es alérgico a las pulgas, entonces sóbese y en la casa llora, o como decimos en Colombia, agua, el tratamiento es agua y ajo, aguantarse y a joderse, no mentira. Ya podemos hacer muchas más cosas, además de hacer un control integral de pulgas, dar una buena isoxazolina, dar un control ambiental, podemos ir más allá. Podemos modular y podemos hacer una terapia inmunoalergeno específica para la alergia a las pulgas. En este caso se puede hacer oral o se puede hacer subcutánea. Son protocolos muy claros, se hacen por lo menos de 16 meses
y van a funcionar muy bien, disminuyen la manifestación de la alergia. Entonces, es una muy buena herramienta. Doc, Bueno, la doctora Naranjo Yelitza pregunta qué tal el fipronil para estos casos. el fipronil, pues es bueno, no ha dejado de funcionar. Ha sido usado, ha sido bendecido y ha sido maldecido en muchas ocasiones. Entonces, el fipronil funcionó muy bien, es una muy buena molécula. No hay reportes aún de resistencia. Hay algunos estudios de resistencia en bovinos, en caninos ni en felinos. ¿Cuál es el problema del fipronil? Es que se utiliza tópico, ¿vale? ¿Se acuerda cuando les hablaba yo del el recambio epidermal? Cuando el recambio epidermal de nuestra mascota se acelera y disminuye el tiempo, ¿sí? Disminuye la efectividad. Entonces, tenemos un paciente con alergia a las pulgas, ¿sí? Entonces, un paciente que es muy fácil que se inflame la piel, que su recambio epidermal pase de 21 días, de 27 días a 5 días muy fácilmente. Entonces, uno le coloca la pipeta antipulgas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo va a funcionar? 5 días. Porque así es la metodología, así es el mecanismo de acción. No es que la molécula haya dejado de funcionar, no es que las pulgas hayan tenido resistencia, no, es el recambio epidermal el que va a disminuir el tiempo. Pero si tienes un paciente estable, un paciente bien nutrido, sin alergia, puedes usar el fipronil sin ningún problema. Ahora, con los inconvenientes, que es tópico, que mancha, que debes dejar de tocar a tu mascota, entonces ahí vamos a tener unos problemas. Y esos productos se puede utilizar, el perro tiene que estar bañado, no debe estar bañado en pelaje sucio, a veces recomiendan eso. Sí, antes se tenía la creencia que el perro tenía que estar limpio, por lo menos, sí, 3 días después del baño para mantener cierta humedad o cierta cantidad de grasas en la piel para que se pudieran absorber. Pero no, se han hecho estudios que recién bañado, bien seco el paciente se puede colocar. Ahora, si el perro está muy sucio y tiene una piel muy grasa, pues disminuye su velocidad de absorción y se puede perder. Listo, tengo otra pregunta aquí del doctor Andrés González. Dice, doctor, saludos desde Valencia, provincia de Los Ríos. La ¿Cómo está? tableta, la tableta simpárica, ¿qué tan frecuente normalmente se le puede recomendar? Que hay pacientes que después de las tabletas pierden el apetito. Entonces el cliente duda de administrarle otras de las mismas. Ok, hay que tener muy en cuenta que las isosaxolinas son moléculas muy estables que se deben dar siempre con pacientes que no tengan problemas gástricos, ¿ok? Las primeras isosaxolinas se recomendaba siempre con el estómago lleno porque podrían producir vómito, las primeras. Estas nuevas, como la isosaxolina, que es Oralaner, nos va a ayudar, es una molécula muy generosa, no irrita tanto, y no, en sus estudios no presenta la necesidad de ofrecerlo con comida. No interviene con el apetito como si fueran algunos desparasitantes, ¿vale? Otra ventaja que tiene esta isosaxolina es que su tamaño molecular es mucho más pequeño, se adhiere menos tiempo a las proteínas plasmáticas y entonces van a estar mucho más seguras, más eficientes y no deberían por qué tener problemas de inapetencia. Ahora, como todo en medicina, no hay una sola verdad. De pronto hay pacientes que sí les da inapetencia a algún tipo de medicamento que se ofrezca oral, entonces habrá que pensar en ese caso específico en cambiar el tipo de antipulgas. Se puede dar de por vida, se puede repetir, se puede hacer un ciclo completo de 1 año o 2 años de, de, de Sorolaner sin ningún problema. Listo, Doc. Le voy a hacer una última pregunta y continuamos, ¿ya? Dice la doctora Luisa Olivo Pila. De la alergia a la pulga, ¿en qué momento se vuelve alergia al ambiente o al alimento? Oh, eso es una cosa muy... No, ¿qué es lo que pasa? El doctor Griffin, cuando nos habla de pacientes alérgicos, hace una aclaración y es muy específica.
casi nunca vienen solas las alergias, ¿sí? No es que un paciente solamente sea alérgico a las pulgas, ¿vale? Cuando hay una reacción inmunomediada es porque el sistema inmune no funciona bien, ¿sí? Entonces es más fácil empezar con una alergia a las pulgas y después ser una alergia a un dermatofagoide farinae, por ejemplo, que es un ácaro ambiental que vive dentro de la casa, y después generar una alergia alimenticia, ¿vale? No es que ese sea el camino. Otra cosa es en los pacientes atópicos, ¿vale? Que vamos a encontrar desde pequeños una marcha atópica, que sí es muy clara. Ejemplo, tenemos un cachorro que de pequeño empezó a tener problemas con nutrición, empezó a tener intolerancias alimenticias, empezó a tener necesidad de dietas balanceadas de muy buena calidad, de, de, de muy buena calidad, bien balanceadas. Después vamos a empezar a tener problemas respiratorios, rinitis, vamos a tener rinotraqueitis, en los gatos podemos manifestar algo de alergias. De luego vamos a tener problemas a los 6 meses con las vacunas, la vacuna anual que es la vacuna semestral, perdón, de la hexavalente que le decimos acá, que viene el último refuerzo, incluyendo la rabia, que produce una reacción alérgica. Después vamos a encontrar a los 9 meses que empieza a tener alergias ambientales, que se lame las patas, que se empieza a lamer las orejas, empieza a tener eritema en la boca. Eso se llama la marcha atópica y lo tenemos que tener en cuenta en el momento de la consulta, hacerle ese tipo de preguntas a nuestro paciente, a nuestro cliente y determinar si nuestro paciente ha tenido ese tipo de marcha y así podemos determinar que nuestro paciente posiblemente y lo más seguro es que es un paciente atópico. ¿Listo? Así vemos la marcha atópica. Pero cuando ya es adulto y ya sabemos que es una alergia a la pulga, lo que sí hay que cuidar es que no se vuelva alérgico a otras cosas, dándole malas comidas, dándoles una dieta que no sea necesaria o haciendo un mal trabajo de champú, por ejemplo. Listo, Doc. Continuamos entonces. No, esa era una charlita pequeña. Ya, Doc, tengo entonces otra pregunta aquí del doctor Jonathan Arias. Dice, ¿sería un signo muy evidente la alopecia en el lomo a una alergia a la saliva de pulga? Obviamente si detecto lamido o prurito en el lomo. Y si yo realicé una exploración física y no se encontró pulgas. Ok. Entonces, cuando les mostré el diagnóstico, claro, lo primero que se rasca cuando un paciente, nuestro paciente, se rasca, hay que pensar en las pulgas. ¿Dónde? En el lomo, haciendo un triángulo dorsal hasta los sacros para ver si no hay eritema, no hay costras, no hay alopecias. Entonces, podemos pensar que ahí hay un aumento del prurito, del rascado, del lamido de nuestro paciente. Lo primero que sospechamos es en la pulga, ¿vale? Tenemos que sospechar primero en la irritación por pulga. Debemos hacer un muy buen examen. Tenemos que explorar muy bien. Tenemos que mirar con la peinilla, buscar las pulgas, dar algún medicamento, encerrarlo, a ver si caen. Si no, tenemos que hacer la prueba del peine, peinar muy bien a nuestra mascota sobre un papel blanco, recoger el polvo que cae y colocarlo, ese polvo, tratar de diluirlo con agua. Si esa agua o ese alcohol que tenemos en el consultorio se vuelve de color café o rojizo, esos son heces de pulgas, ¿vale? Ahí sabemos que tenemos pulgas sobre nuestro paciente. Si hacemos el proceso, no encontramos heces fecales, le preguntamos al dueño de nuestro paciente, ¿tiene más animales? Si tiene más animales, ¿cómo hace el tratamiento? No, perfecto, doctor, se hace siempre mensualmente con unas muy buenas isosacholinas. Si es gato, también ya hay productos que sirven para esto. Y yo aspiro la casa, no tengo tapete ni nada de eso, no hay evidencia de pulga. Ahí empezamos a sospechar que es alérgico a las pulgas, ¿ok? Porque la manifestación es la misma. Entonces no podemos diferenciar si hay alopecia o si no hay alopecia. Si hay alopecia, probablemente hay una irritación por pulgas o alergia a las pulgas. Ahora, si no hay ningún tipo de manifestación en la piel y
El perro, el propietario nos dice, no, es que se rasca mucho en esa parte, hay algunos puntos del abdomen, pues puede ser pulgas, ¿sí? Y ahí los invitaría a hacer un prick test o una prueba de sangre para identificar si es alérgico a las pulgas. Ok, listo. Aquí hay otra pregunta de la veterinaria Miraflores. Saludos desde Napo. Gracias. ¿Qué tal actúa el Simparica en Pastor Collie? Ha habido reportes de signos alérgicos. De alergias a la simpárica. O sea, no le entiendo muy bien, pero sí dice aquí, ¿qué tal actúa el Simparica en Pastor Collie? Supongo Súper que... bien, súper bien, súper bien, súper bien. Ajá. No hay ningún tipo de problema con esta línea genética de algunos pastores collie como los que se presentaban con las ivermectinas. Ojo, eso es igual que cuando empezaron las ivermectinas, había un letrero grandísimo, no usar en pastores collie, y resulta que no eran todos los pastores collie, sino solamente en el 14% que algunos tenían un tipo de gen específico que no las metabolizaba y producía efectos GABAérgicos que producían convulsiones. Solamente era un pequeño grupo. La ventaja de estas isosaxolinas es que no actúan y no excitan este tipo de receptores y son muy seguros en la mayoría de los pacientes y no en todos. Ok, dice aquí, Vuelvo y repito, no, hay ya, pacientes, ¿sí? De pronto ya. un paciente haya sido alérgico a ese medicamento, entonces hay que tener claridad, hay que mirar muy bien eso, pero hasta el momento no he tenido, no he podido, no he tenido la oportunidad de leer ningún reporte de eso. Ok, ok, Doc. Fernando Sierra le saluda. Dice, ¿en problemas pancreáticos podría tomar la pastilla simpárica? Sí, sin Sí. ningún problema. Las isosaxolinas, la ventaja es que se adhieren, se consumen, se absorben en el intestino, llegan al hígado, se adhieren a las proteínas plasmáticas, pero se depositan en la grasa, ¿vale? Esa es una muy buena aclaración. No están circulando siempre en las proteínas plasmáticas, entonces no van a ser captadoras de las proteínas para disminuir el metabolismo de otros elementos que sean necesarios para el funcionamiento. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Es muy seguro usarlas en enfermedades renales, enfermedades hepáticas, en enfermedades neurológicas. Pero ojo, lo vuelvo y les repito, no todos los pacientes, y son estudios en poblaciones que se hacen en poblaciones muy grandes, pero es posible que un paciente pueda tener susceptibilidad. Ahora, si tenemos muy clara cuál es la enfermedad pancreática de nuestro paciente, pues no hay ningún problema, se lo podemos dar. No te escucho, Isabel. A ver, No. Doc, aquí hay una, es que es una pregunta un poco larga, de Paul Moya. Buenas noches, saludos desde Píllaro, Tungurahua. Felicitaciones por la charla, dice la pregunta, ¿es muy común encontrarse cachorros de 1 mes y medio que se acercan a la primera consulta infestados de pulgas o heces de las mismas? ¿Qué posible problema podría haber o si se recomienda o no un tratamiento a edad temprana y en pacientes menores de 2 kilos de peso? Si existiera, ¿cuál sería la recomendación considerando la aplicación de la primera vacuna? Bueno, cuando tenemos esos pacientes con infecciones muy altas en pulgas, es porque la mamá y los hermanos de la camada también tienen pulgas. O sea, no es que llegó a la casa y las consiguió. Vienen de casa. Cuando vienen de casa, tenemos un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la madre está dando por medio del calostro inmunoglobulinas en contra de las pulgas para poderle generar una resistencia que a futuro nos va a tener problemas de pulgas, de alergia a la pulga. Dos, vamos a tener infestaciones de parásitos internos como el Dipidium canino, ¿sí? Que no solamente nos van a tener problemas gástricos de disminución de absorción de proteínas, de mala nutrición, sino que también vamos a producir en nuestro pequeño paciente en el futuro reacciones adversas a proteínas de origen oral, o sea, alimentos, ¿vale? Muy poco, y ahí es donde empiezan las alergias a las pulgas. Ahora,
las isoxaxolinas, y ya hay isoxaxolinas que se pueden dar en pacientes hasta 2 meses. Es que no debería haber un paciente de 2 meses, de menos de 2 meses con pulgas. Y si lo hay, se trata siempre la madre para que la madre, por medio de la leche o por medio del acicalamiento, los controle. ¿Listo? Después de los 2 meses y después del 1,5 kg, la pueden dar sin ningún problema a las isoxaxolinas. En este caso, el Solorano. Listo, doy bastantes preguntas. El doctor José Rafael Paredes. Hola, doc, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Pregunta, si las isoxazalinas en gatos, ¿tiene alguna experiencia usted de haber dado en gatos? Sí, ahorita salió el de la competencia. Se coloca también Purón y se usa un Fluralaner. Funciona muy bien en gatos. Es la única que conozco todavía en gatos. ¿Listo? Ok, doc. No sé si continuamos Sí. o seguimos con las Bueno, preguntas. Ya. Sigamos entonces, doc. no, es que lo que te había dicho de la charla es muy pequeña. Ok. Perdón. Es más Entonces un poco vamos. más preocupante Sí, ok. las preguntas. Dice aquí Sonia Segovia. Buenas noches. ¿Qué es más recomendable, las pipetas o pastillas? También venden como líquido para vía oral, dice. En suspensión no los conozco, No, ni pero yo. no los conozco. De pronto hay unas mezclas muy populares que son ahorita me llegaron unas con macerados de plantas que se untan, pero orales en suspensión no los conozco. Las pipetas funcionan muy bien. Antes de que empezaran las isosalinas, me gustaban mucho las pipetas, pero hay que conocer muy bien al paciente, hay que saber qué tipo de recambio epidermal hay para poderlos dar. Si tenemos un paciente estable con un recambio epidermal de más de 21 días, que no huela feo, que le aguanta el baño, porque eso es lo que nos dicen el propietario, use una pipeta sin ningún problema. Pero si no sabemos cómo está y no sabemos si hay niños en la casa, si el perro vive en el patio, llueve, alguna cosa, pues eso usa una pipeta, una pastilla. Las isoxaxolinas funcionan muy bien, ¿vale? Hay que conocer muy bien el paciente para poderlo dar. Pero si hoy, en mayo del 2020, en todo esto, me pusieran a elegir entre una pipeta y una tableta de una isoxaxolina, uso una isoxaxolina, tiene más ventaja. Por ejemplo, el control de ácaros, que es muy bueno. Ok, Doc. Jorge Guerrero pregunta, buenas noches. Tengo colegas que recomiendan el uso del Sorolaner cada 3 meses, a pesar de que las indicaciones del producto es de 35 días. ¿Hay algún daño a largo plazo por el uso constante de la misma? Así mi paciente no tenga vectores externos. No, no. Las indicaciones del Solalaner es cada 33 días. Punto. No le busquemos más patas al gato. Funciona muy bien 33 días. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a hacer cosas que no funcionen? Si usted le da un medicamento para las pulgas cada 3 meses, lo que estamos haciendo es permitiéndole al sistema inmune que se vuelva reactivo y nos genere una alergia a las pulgas, ¿ok? Entonces, es mejor darla cada mes, cada 33 días, si lo quiere hacer para controlarlo. Es muy seguro, se elimina muy bien, no genera depósitos y hasta el momento no hay efectos secundarios en el lapso de tiempo. Se puede dar, he tenido estudios que se han dado hasta por 3 años, sin ningún problema. Ok, Doc, veamos aquí, dice Patricia Tirado Egas. Pues sí. Buenas noches, doctor. Por favor, ¿qué tan recomendable es darle a un perro pastillas prednisolona como tratamiento alérgico? Si tienes identificado que es una alergia y el paciente está limpio y no tiene ningún tipo de problema distinto, hay que hacerle. O sea, no podemos decirle que al propietario, en estos tiempos de pandemia donde la cuestión económica no está tan bien, pues usemos
un oclacitinib o un loquibedmat, que son bastante complicados, puedes usar la prednisolona. Pero ojo, tienes que hacer un buen diagnóstico, tienes que hacer un muy buen proceso para llegar a la identificación de que es una alergia. Si es una alergia, le podemos dar la prednisolona en dosis seguras, hasta por pulsos para poderla controlar. Pero yo usaría más un loquibedmat o un oclacitinib. Listo, Doc. Una pregunta más que tengo aquí. Luli Rodríguez. Simpárica. Ajá. Simpárica. ¿Se puede dar en cualquier etapa de lactancia? Desde el primer día hasta el mes de lactancia, ¿tiene algún reporte? Sí, sí, es importante. A mí me han preguntado bastante, o sea, al momento que están preñadas, si el simpárica les causa algún daño. No, en pacientes, en hembras gestantes se pueden dar sin ningún problema. En cachorros, yo sí prefiero, y la recomendación es después de los 2 meses y con 1 kilo de peso, y más de 1 kilo de peso. Listo, creo que vamos, otra pregunta. Rafael Muñoz Delgado, buenas noches, doctor. Le saluda Rafael Muñoz desde la provincia de Los Ríos, Vince. Dice, en el caso de alergias hereditarias, ¿cómo podríamos controlarlas? Las alergias hereditarias, eso es como un ejemplo. Hay un ejemplo que yo siempre le doy a mis alumnos. El que nació rico, nació rico. Me parece muy chévere eso. Pero eso no se quita, ¿vale? Por eso les decía, si un solo paciente, si un solo de los papás es alérgico, la probabilidad que el hijo sea alérgico es el 50%. Y si los dos son alérgicos, la probabilidad de que el cachorro sea alérgico se supera al 70%, ¿ok? Y es alérgico para toda la vida. Entonces, ¿cómo se trata? Hay que hacer identificación a qué es alérgico para poder hacer una inmunoterapia alérgena específica a temprana edad. Así disminuimos las recaídas, la utilización de medicamentos, el malestar de que nuestro paciente se esté rascando día y noche. Hay muchas ventajas de identificarlo tempranamente, pero el que nació alérgico todavía no hay. Ahora, hay tratamientos de células madre que funcionan, ¿sí? Pero son tratamientos que son bastante costosos, ¿ok? Estamos hablando de un tratamiento por ejemplo, para un perro con dermatitis alérgica a las pulgas o con un DAC, perdón, estamos hablando de entre $5,000 y $6,000. Claro, se cura. Funciona para más de 10 años, pero aquí en nuestro país estamos hablando de ese margen de costo. Entonces, yo prefiero usar el oclacitinib y hacer identificación de alergenos ambientales. Listo. Ángel Olmedo dice, buenas noches. ¿Es recomendable dividir una pastilla, ejemplo, simpárica para 2 pacientes? No. No, porque eso es estadístico, ¿no? No sé si ustedes se han visto en YouTube o han tenido la oportunidad de ir cómo hacen el pellet de las pastillas. Entonces, involucran un vehículo, colocan un medicamento, centrifugan, hacen unos procesos y después acuñan y colocan. Aseguran en un proceso estandarizado de control de calidad que la pastilla tiene cierto porcentaje del medicamento, ¿ok? No nos dice que la fracción de un lado o la fracción del otro tenga más medicamento que el primero. Entonces, se creería que si utilizamos una pastilla, por ejemplo, para un perro de más de 40 kilos, pues muy fácil, pues yo tengo 2 perros de 20 kilos, pues le doy media y media. No sabemos cómo va a estar dividido, entonces es mejor que no. ¿Listo? Por eso la pastilla no viene fraccionada. Ok, listo. Veamos, aquí veo otra pregunta más. Glory Chicaiza dice, la administración de un solo producto para tratar el problema de pulgas. Se me perdió, ¿dónde está? Se me fue. La administración de un solo producto para tratar el problema de pulgas, ¿puede generar resistencia a las mismas? O sea, el usar el mismo producto todo el tiempo. Todo el tiempo. El problema de los organofosforados, eso es lo que tenía, y los órganos clorados. Producían resistencia, entonces cada vez, o los derivados de la nicotina,
hacían cada vez más resistencia y entonces o había que darlo con más frecuencia o con mayor concentración. Entonces, las isosaxolinas no presentan o no han presentado hasta el momento este tipo de reacciones. O sea, le puedes dar Sorolaner o Simparica toda la vida a un mismo paciente y no tener ese tipo de problemas. Listo. Dice Agustina Rúa, doctor, ¿qué porcentaje de pacientes responden a la inmunoterapia? Tengo entendido que menos del 50% de los pacientes responden y que no está indicado en cualquier paciente. Tienes toda la razón, no se indicaba en cualquier paciente. Yo llevo haciendo inmunoterapia de alergeno específica hace más de 4 años y eso depende de muchas cosas. El porcentaje que en mi caso ha funcionado más del 85%. En Europa funciona más del 85 y el 90%. ¿A qué se debe eso? A una muy buena identificación, a un muy buen control de calidad en los alergenos. ¿Ok? ¿Qué pasaba antes? Teníamos muchas mezclas, ¿sí? Teníamos para hacer identificación de alergenos mezcla de ácaros, ¿sí? Entonces ahí colocaban Dermatofagoide farinae, Terinicius, Blomia tropicalis, ¿sí? Con eso se hacía la identificación y se creía, no, son alérgicos a los ácaros. E igual manera se hacían las mezclas para la inmunoterapia. Entonces, mezclas de ácaros, mezclas y hacían varias mezclas, por ejemplo, ácaros y hongos, ¿sí? Y en ese tipo de mezclas se perdía la efectividad. Ya se ha demostrado que no se pueden hacer mezclas o muchos alergenos para un mismo paciente. Entonces, eso ha aumentado la efectividad. Por ejemplo, ahora hacemos el prick test, identificamos alergia a la pulga, ¿sí? Y a la alergia a los ácaros. Como tiene que ser cuantitativa la prueba, si la alergia a la pulga es mucho más alta que a los ácaros, pues solamente hacemos una vacuna para alergia a los ácaros, no hacemos las dos, eso nos aumenta la efectividad. La inmunoterapia alergeno específica funciona muy bien, es muy efectiva, a mí me ha dado excelentes resultados y si le preguntan, por ejemplo, al doctor Víctor Cuña, él también la defiende muy bien. Ok, tengo otra pregunta aquí. Híjoles. Hola, Renato. Dice, igual se me fue, preguntan. Hugo Hernández, buenas noches, muy buena charla, felicidades. ¿Qué recomienda para los problemas de parásitos externos, ácaros y pulgas, principalmente en hurones y ácaros en erizos africanos? ¡Wow! Ahí sí tocaba llamar acá. El doctor Diego de acá es el que me enseña de hurones y todos esos animales silvestres. Pues hay muy buenos estudios sobre la utilización de isosaxolinas orales para el tratamiento de ácaros, ¿ok? Esto hay que hacerlo muy claro, que no es tomar miligramos por kilogramo y colocárselos al paciente. Hay que buscar específicamente si hay colegas que han hecho ese proceso y ubicar la dosis específica, el metabolismo específico del animal exótico, pero de lo que he leído, sí, funciona y es seguro la utilización de isosaxolinas en este tipo de pacientes. Okay. Funciona también igual para ácaros. El doctor Renato también tiene un par de estudios sobre la utilización de isosaxolinas en animales exóticos. Listo. Agustina Rúa dice, ¿la edad del paciente es un factor a tener en cuenta para la inmunoterapia? La inmunoterapia se puede hacer desde el primer año hasta los 8 años más o menos. O sea, ¿por qué hasta los 8 años? Porque nos vamos a durar año y medio haciendo una inmunoterapia, o sea, 9 años, y nos va a funcionar ¿cuánto tiempo? El sistema inmune empieza a decaer después de los 9 años, entonces ya no es mucho lo que se puede hacer. En pacientes jóvenes funciona muy bien. Ya, Leonardo Jaramillo, buenas noches. Disculpen, ¿el uso de Apoquel con aplicación de antipulgas se puede aplicar juntos o hay contraindicaciones? Que yo sepa, no hay ningún problema. Se pueden dar
concomitante, tienen mecanismos de acción totalmente distintos. El Apoquel funciona, la dosis es 0,4 miligramos por kilogramo, de 0,4 a 0,6, y dura hasta 8 horas, ¿sí? Se absorbe muy rápido y se elimina muy rápido. Las isosaxolinas igual, se absorben rápido, pero se quedan más tiempo y tienen caminos diferentes. Entonces no hay ningún problema, se pueden dar concomitante. Igual la isosaxolina se la va a dar una sola vez al mes. Claro, ok. Gaby Vinuesa. Doctor, ¿hay alguna reacción si a un paciente de 6 kilos se le da una pastilla de 10 a 20 kilos? ¿Puede causar alguna sobredosis? No, la ventaja de las isosaxolinas es que tienen un margen de seguridad muy amplio, ¿sí? Por eso es que no es que los invito a que se equivoquen, pero cuando los propietarios se equivocan en el suministro de estos medicamentos, la dosis letal 50 en las isosaxolinas es muy alta, ¿sí? O sea, es casi unas 5 veces más de la dosis permitida. Ok. Otra vez vuelven a preguntar, ¿no? Si es que se puede dar las isoxazolinas en hembras gestantes y lactantes. El Sí, tema de lactación. sí. ¿Ya? Doctor, tengo un paciente que no absorbe los nutrientes, consume una dieta especial, le di Simparic hace 7 días y aún continúa con garrapatas. ¿Será algún tema por su patología que tiene? Claro, todos los medicamentos se tienen que absorber a través de la mucosa gástrica. Si esa mucosa está dañada, pues va a disminuir su efectividad. Es totalmente claro. Hay un síndrome que se llama el síndrome intestino corto. No es que le hayan recortado el intestino al paciente, sino que disminuye la efectividad de absorción. Entonces, no solamente deja de absorber nutrientes, sino cualquier medicamento que se vaya a vehiculizar vía oral, pues vamos a tener problemas con esto. En este caso sí utilizaría una pipeta, por ejemplo. Ok, la doctora Pamela le manda muchos saludos. Gracias, doctora. Doc, invítenos bueno, a dar sus conclusiones, sus Sí, doctor recomendaciones de la Porfirio, charla. gracias. Sí, no sé, estamos ya por terminar la charla, agradeciéndole muchísimo, ha sido de mucha ayuda. Ahí, Doc, para que dé sus conclusiones y recomendaciones a las personas que estamos aquí. Ok. Hay que tener dos cosas en cuenta y quiero que seamos muy claros. Una cosa es la alergia a las pulgas y otra cosa es la irritación por pulicosis. Ok, hay que ya hacer un cuadro de diagnóstico muy claro qué es lo que tiene nuestro paciente. ¿Listo? Hay que hacer un control ambiental muy, muy bueno para evitar este tipo de procesos. Las pulgas no solamente son pulgas, producen problemas hemáticos y pueden producir una nueva epidemia a nivel mundial. Entonces, en nuestras manos está evitar este tipo de procesos. Y las isosaxolinas son muy seguras y se pueden dar en la mayoría de pacientes y en la mayoría del rango de edad. Listo, Doc, muchísimas gracias. Ha sido un Wow, gusto muchas gracias. poder contar con ustedes. Disprover les agradece muchísimo su presencia y les esperamos para unas próximas charlas. Doc, un gusto. Gracias. Cuídese. Muchas gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. No se le olvide usar el tapabocas. Ok. Vale, hasta luego.